Muy buenas noches. En nombre del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual titulada La Gran Colombia, un proyecto político del siglo XIX, perdón, Sí. su impacto en la conformación de los estados y la reinterpretación del pensamiento bolivariano. Nos reunimos hoy para abordar un capítulo fundamental que moldeó la geopolítica de nuestra región. El proyecto de la Gran Colombia, una visión audaz del siglo XIX cuyo legado, lejos de ser solo una página en los libros de historia, continúa influyendo en la conformación de nuestros estados y en el pensamiento político contemporáneo. Es un privilegio contar el día de hoy con la presencia de destacados expertos que nos guiarán en un viaje que va desde los cimientos históricos hasta su impacto en la seguridad y las relaciones internacionales de nuestra América Latina. Para dar inicio a este evento, eh, cedo la palabra al señor vicealmirante Carlos Gamarra Elías, miembro de número del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos Marítimos, quien ha tenido a bien la organización de este evento. Señor almirante, buenas noches. Tiene usted el uso de la palabra. Con su venia, almirante Miletich, para Adelante, dar adelante. unas palabras. Primero, saludar a todos los que se han conectado a través de esta virtualidad y poder tener la suerte de escuchar a unos excelentes presentadores esta noche sobre un tema además sumamente importante. Como bien lo ha dicho Juan Carlos Patiño, este proyecto de la Gran Colombia, que fue el proyecto del Simón Bolívar, gran pensamiento de este eh, colombiano, venezolano, de contar con una sola gran nación integrada en esta parte del continente, una unidad geopolítica que pudiera competir con las potencias mundiales. Por razones que no van a exponer, la Gran Colombia tuvo un lapso de vida relativamente corto, abarcó a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, los actuales países, y entendemos que nos explicarán cuál fue el fracaso y qué cosa fue lo que llevó a esas diferencias y presiones. Pero también esta noche vamos a saber que estas ideas de Bolívar inspiraron movimientos integracionistas a líderes latinoamericanos posteriormente y su pensamiento sigue siendo relevante y vamos a tratar de entender a través de la ponencia del almirante Aníbal Cueva cuál es la situación actual. Como bien dijo Juan Carlos, el título de la reunión de hoy día en la noche es La Gran Colombia, un proyecto político del siglo XIX, su impacto en la conformación de los estados y la reinterpretación del pensamiento bolivariano. Sin más, voy a dar lectura a la hoja de vida del contraalmirante Aníbal Cueva López. Él ostenta la calificación de Infantería Marina, Comando Anfibio e Inteligencia. Ha sido testigo de excepción y partícipe directo en la lucha contra el terrorismo en el Perú, desempeñándose en todos los grados a lo largo de su carrera en zonas declaradas en estado de emergencia y ocupando cargos desde jefe de pelotón, comandante de batallón de comandos, a comandante de la Fuerza Infantería y Marina, experiencia que, sumada a sus conocimientos doctrinarios, se reflejan en sus libros y artículos. Estudió también en la República Popular China el curso de alto mando, defensa y seguridad. Además, se ha desempeñado como asesor del Estado Mayor de Infantería y Marina en la Armada de Colombia. Ha realizado estudios de maestría en Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN. Asimismo, cuenta con una maestría en estudios sobre terrorismo de la Universidad Internacional de La Rioja, España, y estudios sobre radicalización y extremismo en la Universidad de Rey Juan Carlos, de Inteligencia Estratégica en la Escuela Nacional de Inteligencia, de Guerra Política en el Centro de Estudios Geopolíticos y Seguridad de Madrid y Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Todas estas experiencias la vuelca en Centro de Instrucción de las Fuerzas Armadas y en universidades, donde también es conferencista en temas de su especialidad y tiene publicado diversos artículos y libros sobre temas de su experiencia, entre ellos Sendero Luminoso en el Brain, Lecciones para líderes de pequeñas unidades, participación de la Marina de Guerra en la Operación Chavín de Huántar, negacionismo, conflicto armado interno, terrorismo en el Perú,
argumentaciones de la normativa internacional, nacional y el derecho internacional humanitario, que es un tema de moda, radicalización, extremismo, extremismo violento y terrorismo en la era de las movilizaciones y protestas sociales, este es del 2025. En cuanto al siguiente expositor, es el capitán de navío en situación de retiro, Gaetano Guevara, perdón, Gaetano Guevara Berna, es oficial de Marina en retiro, grado de capitán de navío, tiene una maestría en gobernabilidad por la Universidad Mayor de San Marcos del Perú, magíster en gestión pública en ESAN, magíster en gestión política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorado en ciencias sociales, convención e historia de la Universidad Mayor de San Marcos. La magíster en gobernabilidad, perdón, es en la Universidad San Martín de Porras, me he equivocado. Y solamente señalar, el comandante Gaetano Guevara nos envía un muy resumido referencia sobre su hoja de vida. Solamente comentar que él en su doctorado en la Universidad de San Marcos, su tesis doctoral fue la afirmación de la soberanía del Perú en la Amazonía, en el altiplano, en la visión de Estado de Ramón Castilla en el siglo XIX. Sin más, dejo con ustedes al primer expositor de esta noche, que va a tener a su cargo la presentación el capitán de navío Gaetano Guevara. Adelante. Señor almirante, muy buenas noches. Muy buenas noches a la distinguida audiencia del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Para mí es un honor el día de hoy, dentro de esta conferencia que se ha dividido en dos partes. Yo voy a hablar la primera parte, que versa sobre la historia y los límites fronterizos del Perú y Colombia, siglos XX y XXI. El sumario que vamos a desarrollar es el que pueden estar apreciando a continuación. La Gran Colombia, 1830, afirmación de la peruanía en la Amazonía. Primer mapa del Perú, combate de la Pedrera, Oncenio de Leguía, Tratado Salomón Lozano, intervención de los Estados Unidos con la oposición del Brasil en 1925, la ratificación del Congreso peruano, la entrega de Leticia, la guerra Perú-Colombia en 1933, el protocolo de Río de Janeiro en 1934, la expulsión del agente municipal de Santa Rosa y la declaración del presidente Petro el presente año. Todo inicia con la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbón en el virreinato de América. La dinastía Habsburgo estuvo en dos virreinatos, el virreinato de Nueva España, que era México, y el virreinato del Perú, que era todo Sudamérica. En 300 años de historia virreinal se va a dar el relevo de la dinastía Habsburgo por la dinastía Borbón, y ahí van a empezar los problemas. En 1717, la dinastía Borbón va a declarar la nueva creación del virreinato de la Nueva Granada y el virreinato de La Plata, además del virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile. Acá vamos a poder apreciar, ¿no?, que ya se pone una frontera, que es el río Amazonas, en el papel, dado que no se va a llegar a ejecutar lo que se está dando en relación a los virreinatos. Acá en precisión entra un mapa de la Gran Colombia, ¿no?, donde está integrado por lo que hoy conocemos como el Ecuador, Colombia, Venezuela, y vemos que rige el río Marañón, el río Amazonas, como frontera de acuerdo a las reformas borbónicas. La Gran Colombia, ¿no?, va a ser la creación de esta reforma borbónica y va a fenecer en 1830. En 1830 se va a dividir Ecuador, Colombia y Venezuela como los países que hoy conocemos, razón que tienen la misma bandera, diferente escudo. En la afirmación de la peruanidad en la Amazonía, Ramón Castilla es un hombre clave, es un estadista del siglo XIX que tuvo la visión de conquistar la selva del Perú, de fundar la ciudad de Iquitos, previa firma de la Convención Fluvial con Brasil en 1851 y en el gobierno de Echenique, en el siguiente gobierno de Ramón Castilla, donde se da la navegación amazónica por ambas naciones, entre Perú y Brasil. Se va a adquirir vapores el Guayaga y el Tirado, y se va a dar la creación del Departamento Litoral de Loreto. En el tiempo se va a fundar la ciudad de Iquitos, y en Inglaterra se van a adquirir vapores fluviales y va a instalar la factoría naval de Iquitos, que se va a llamar Bellavista, que actualmente es
el término de la Avenida La Marina, y la Factoría Naval de Bellavista en honor a la primera factoría naval que se dio en el Callao en 1847 con la llegada del vapor Rima. En Iquitos se va a dar los antecedentes, lo que hoy conocemos como el CIMA Iquitos, que es la factoría de Bellavista, y la Plaza de Armas de Iquitos lleva el nombre de los 4 buques que llegaron con la factoría: el Morón, el Pastaza, el Próspero y el Guayaga. Entonces, acá se va a dar el tema del Bravo Ferreiros. El Bravo Ferreiros es el capitán de fragata, Manuel Ferreiros, que va a encabezar, va a comandar esta llegada de la factoría y de los buques hacia Iquitos, y pasando por Belén do Pará, que es la desembocadura del río Amazonas, se va a dar un tema, un roce con la autoridad brasilera que le va a exigir autorización, que no tenía por qué hacerlo, dado que en 1851, en la Convención Fluvial, los buques brasileños navegaban por los ríos peruanos y viceversa. Entonces ahí se va a dar un incidente que va a ser superado, y razón de que afirmamos nuestra presencia en la Amazonía entre Perú y Brasil. El primer mapa del Perú es el primer mapa de Mariano Felipe Pasoldán, rescatado por la Universidad Nacional de Mayor San Marcos en el año 2012. Es el primer mapa que demandó más de 30 años su confección. Este mapa estuvo muy cercano a los límites que se dieron desde el virreinato a la república. Este mapa fue hecho en las medidas que tomó Raimondi, von Humboldt y diversos exploradores del siglo XIX, y fue mandado a París para ser impreso, dado que habían 2 tipos de medidas: habían coordenadas francesas y coordenadas inglesas, y en 1877 este mapa se va a quedar en París, razón de que por la historia, la guerra con Chile, se van a dejar el mapa de lado. Y como les vuelvo a repetir, el 2012 la Universidad Nacional de Mayor San Marcos con el Instituto Francés de Estudios Andinos van a recuperar esta joya, ¿no?, de todos los peruanos. Este mapa nos dice y nos justifica la peruanidad de la Amazonía, que compartíamos con el Brasil. Sin embargo, en el siglo XX se va a dar ya un tema que va a haber incidentes fronterizos entre Colombia y Perú en la zona del río Caquetá, y se va a dar el combate naval de la Pedrera. El combate naval de la Pedrera, básicamente, el combate naval de la Pedrera va a ser llevado a cabo por la Cañonera América con el teniente primero Manuel Clavero y el teniente coronel Augusto Raimundo Benavides. Va a ser un triunfo, ¿no? Van a ser desalojados, un destacamento colombiano, y se va a dar el tema de que ya incidentes en esta frontera. Llegamos al oncenio de Leguía, y esta básicamente era la frontera de Perú-Colombia entre 1911 y 1922. Básicamente el territorio en disputa era lo que estamos viendo, que va a ser a las finales el intercambio que va a haber entre Perú y Colombia, donde Perú va a ceder la zona del Caquetá hasta el Putumayo en un área, y se va a dar la figura del trapecio amazónico. El trapecio amazónico es la salida de Colombia al río Amazonas. Esto se va a dar en el Tratado Salomón Lozano, firmado en 1922. El canciller del Perú, Alberto Salomón Oviedo, del partido del presidente Leguía, va a hacer este tratado, que fue realizado en forma secreta, sin consulta, sin participación de los equipos técnicos de la Cancillería del Perú, y va a haber un embajador de Colombia en el Perú, Fabio Lozano Torrijos, un tipo muy hábil, que el 24 de marzo de 1922 va a firmar este tratado, en el cual se va a pretender fijar la posición de Colombia y Perú, con el tema que Colombia ingresaba a la Amazonía, ingresaba al río Amazonas. Esto se va a dar en el oncenio de Augusto Bernardino Leguía, presidente que entraba por segunda vez al gobierno, ya había estado previamente en un gobierno, y la bandera política de Leguía es básicamente la recuperación de Tacna de Arica. ¿Qué tiene que ver Tacna de Arica con el de Leticia? Básicamente, Leguía era una persona muy allegada a los Estados Unidos, había realizado estudios en Estados Unidos, y Estados Unidos en siglo XX va a tener la intervención en Panamá
era perteneciente a Colombia y se va a dar la figura del Canal de Panamá. Esta situación va a hacer de que haya una deuda entre Colombia y los Estados Unidos, deuda que al ingreso de Leguía en su segundo periodo gubernamental, ¿no? Leguía va a enfrentar el tema de las fronteras, ¿no? Va a ser el tema que va a tener que enfrentar el tema de las fronteras, y Leguía, su bandera política era la recuperación de Tacna y Arica. Entonces, los Estados Unidos va a ser una figura como que Perú cediera el ingreso a Colombia, a la Amazonía. Colombia es un país altamente geopolítico, tiene salida al Océano Atlántico, al Océano Pacífico, y ahora tenía la salida al río Amazonas. Entonces, Brasil va a ser enterado de los tratos entre Perú y Colombia. La Cancillería peruana va a filtrar disimuladamente a Brasil la información de que se había firmado un tratado en el año 1922, pero que todavía no se ejercía ese tratado. Entonces Brasil va a intervenir, y acá viene un tema importante. Todo lo que le he hablado no está en cables de Cancillería peruana. La participación del Brasil se da a partir de 1925, donde le exige al Perú que no meta a Colombia en el río Amazonas. Entonces, en esa figura van a haber cables que van y vienen, y la Cancillería peruana va a mandar a Washington esta situación. Washington, y ahí es el tema que a partir de 1925 sí existe en registros de la Cancillería brasilera y de los norteamericanos, conversaciones que iban y venían referente a que no se interviniera en los tratos de Perú y Colombia por parte del Brasil. Entonces, Brasil cede, ya no se va a meter, y el Congreso peruano va a ratificar el tratado, ¿no? Por 102 votos contra 7 votos, ¿no? En diciembre del año 1928. El 17 de agosto de 1930 se hace la entrega oficial de Leticia a Colombia. Leticia ya existía a partir de 1873, ya había sido formado, en realidad se había puesto una fortaleza al lado de Tabatinga, que se llamaba Ramón Castilla. Toda esa provincia se llama Ramón Castilla en honor a la visión de Estado que tuvo el mariscal Castilla en el siglo XIX. El 22 de agosto de 1930, el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro da un golpe de Estado al presidente Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Directamente relacionado dentro del malestar político que existía con el tema de ceder el territorio a Colombia. Entonces, de esa figura, en el oncenio de Leguía, básicamente el imperialismo norteamericano, que relevaba al inglés, va a tener una participación, como ya le he manifestado, y con la entrega de Leticia se va a matizar, se va a ejecutar el acceso amazónico de Colombia a Leticia. Esta situación va a generar el rechazo de la población loretana, ¿no? La cual va a ir por medios civiles y militares, ¿no? Sin autorización del gobierno, van a ir a Leticia, y el 1 de septiembre de 1932 van a hacer la toma de Leticia, ¿no? Acá encabezó el señor Enrique Ordóñez de la ASA y un subteniente de la Rosa Guevara, ¿no? Van a encabezar este movimiento, y se va a generar la guerra Perú-Colombia entre los años 1932 y 1933. Básicamente en la guerra Perú-Colombia, no me voy a extender por razones del tiempo, pero hay una figura importante que yo rescato. Comandante FAP Francisco Secada Viñeta, oficial egresado de la Escuela Naval del Perú con el grado de alférez de fragata, aviador naval que se integra al Cuerpo Aeronáutico del Perú y que va a dar dura pelea contra aviadores alemanes que fueron contratados por la República de Colombia. Francisco Secada Viñeta representa la lucha, representa el valor, representa la tecnología de la época, que enfrentó a una aviación con pilotos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Francisco Secada Viñeta luego va a estar en el conflicto con el Ecuador, más adelante va a ser el comandante de escuadrilla de José Abelardo Quiñones, y el Aeropuerto Internacional de Iquitos lleva su nombre, Francisco Secada Viñeta. Pasada la guerra Perú-Colombia, que es una guerra difícil, una guerra complicada, pero que en las armas peruanas tuvieron un brillo importante, se va a llegar al protocolo de Río de Janeiro del año 1934, ¿no? En el protocolo de Río de Janeiro
se va a dar el tema de el general Oscar Raimundo Benavides, ¿no? El mismo vencedor de la Pedrera, lamentablemente va a tener que ratificar el protocolo de Río de Janeiro, en donde se da situación definitiva de la frontera Perú-Colombia con el tema Tratado Salomón-Lozano. Entonces, el año pasado, en esa época, el centro poblado Santa Rosa, hoy ya a partir de julio, distrito, el alcalde Iván Llovera, ¿no? Se manifestó tras las declaraciones, él va a ir a Leticia. Leticia, Santa Rosa y Tabatinga llevan una hermandad, una triple frontera que tiene años con una tranquilidad y que organizan eventos anuales. Y en esta oportunidad, un funcionario de la Cancillería colombiana, PSAI, una vez el alcalde pudo retirarse, la defensa de su país y su nación, se retiró, empezaron, ¿no?, los temas que están hablando los colombianos sobre el tratamiento. El 17 de agosto, el tema ahí, el mes pasado, ya de ayer salió el pabellón, no en estas zonas, sino en el Tucumán, pero hay una situación, ¿no?, que es la declaración de Petro, ¿no?, donde comenzó a hablar de soberanía. Comenzó a hablar de soberanía. Como hemos visto, la soberanía. El Perú ya ha pagado un alto precio por la paz. El Perú ya dio un gesto amistoso, un tratado en muchos años, sin el protocolo de Italia. Lamentablemente, el cambio climático está haciendo que el río Amazonas está yendo más hacia el sur. Probablemente Colombia no tenga acceso al río más adelante por las razones climatológicas que tienen que ver con el cambio climático, pero que escapa a nuestra situación. Básicamente, Pedro de admitirse, Colombia no reconoce la soberanía del Perú y desconoce las autoridades de esta jurisdicción. Entonces, esta situación ha hecho que se haya adelantado la Comisión Nacional Fronteriza que se va a dar jueves y viernes en Lima, en la cual hay una agenda técnica por parte de la Cancillería peruana. Escucharemos la versión de la posición de Colombia y les agradezco la atención de esta posición. Cedo la palabra al señor almirante Aníbal Cueva. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Quisiera saber si está mi exposición en la pantalla. No, hace un momento estaba. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. Damas y caballeros, buenas noches. Mi disculpa por los aspectos tecnológicos que nunca faltan. Primero quiero expresar mi agradecimiento al almirante Carlos Gamarra, al almirante Cristóbal Miletich y al comandante Juan Carlos Patiño
por brindarme esta oportunidad para poder dirigirme a los interesados en este tema. Y felicitar al comandante Gaetano Guevara, doctor en historia, por su excelente presentación, a la cual pretendo dar continuidad. En las dos últimas décadas ha sido muy frecuente y con mayor razón. El año pasado se celebró el bicentenario de la batalla de Ayacucho, con lo cual se sella la emancipación de la América hispana, hablar de la patria grande. Muchas veces se expresa este término de manera no abierta y algunas veces de una forma soterrada. Y es interesante porque no tan solo se emplea este término, sino también estamos escuchando otros relacionados justo con el socialismo del siglo XXI, el pensamiento bolivariano, una variación de lo que es la patria grande, la Via Yala, desde el punto de vista del indigenismo, ¿no? Y por supuesto el socialismo del siglo XXI. Y es interesante, hoy en una época donde muchos hablamos del tema de narrativa, discursiva, es muy interesante el empleo que se da a este concepto, patria grande, que definitivamente tiene un ánimo integrador. Lo que imaginamos nosotros al escuchar este término es justo una América Latina unida, integrada, soberana y por supuesto con todo lo que pueda significar la ejecución de las libertades. Pero este término también encierra un mensaje subjetivo, que es el que vamos a procurar dar a entender el día de hoy. Como muchos de los eventos que suceden en esta época, han tenido su origen en la caída del muro de Berlín en 1989. Este evento, que sí fue anticipado, y fue anticipado con mucho tiempo, tan es así que hay discursos de parte de Fidel Castro en julio, más expresamente del año 1989, en los cuales prevén o expresa qué cosa debemos hacer como cubanos ante la caída de la URSS o el desarrollo de una guerra civil en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, tenemos que tomar una serie de previsiones. Bueno, cayó el muro y con el apoyo del presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Ignacio Lula da Silva, conforman lo que se llama el Foro de Sao Paulo en 1990. Y una de las primeras consignas que reciben es reestructurar esta izquierda, la izquierda latinoamericana, y sobre todo articular los movimientos u organizaciones a través de este foro. Eh, no se comprometen los estados, ojo con esto, sino los movimientos y las organizaciones, para desarrollar lo que después se conocería como diplomacia de los pueblos, o la Coordinadora Continental Bolivariana, que es a donde casualmente pertenecen una serie de organizaciones que vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo podría yo articular estas organizaciones y qué nuevo cariz debería darle yo a esta izquierda cuando ya no se habla o se sufre rechazo eh, desde el punto de vista del marxismo, leninismo, maoísmo? O sea, son conceptos, son ideologías que en el momento de la caída habían demostrado su fracaso. Entonces, surge un concepto y desarrollar nuevos internacionalismos. ¿Qué significa esto? Un nuevo internacionalismo es todo aquello que haga crecer en las personas el sentimiento de solidaridad. Y bajo este aspecto es adoptar nuevas banderas de lucha, asumir banderas que aparentemente serían mejor acogidas y que podrían ser transformadas también en un vector de carácter ideológico, pero había que hacer un trabajo. Y por supuesto, de primera vez se plantean justo lo que es la defensa del medio ambiente, el tema de las minorías, el tema de los derechos humanos, el tema de la defensa del agua, el tema de los pueblos originarios y así una serie de activismos. Y es interesante, como ustedes mismos, ¿quién podría oponerse a esto? ¿Quién está en contra, pues, de la defensa del medio ambiente, de la protección del medio ambiente, de la defensa del agua, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos humanos? Nadie podría oponerse a este aspecto. Pero habría que darle un aspecto mucho más local y sobre todo ver la forma de reinterpretar, adaptar estos nuevos vectores
al que es el tema de marxismo, leninismo, maoísmo. Y no es sino hasta el año 96, en el cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mexicano, por supuesto, que hoy forma parte de la misma línea, ¿no? Donde se desarrolla lo que se llama, y de repente en son de sorna, el Congreso Intergaláctico o, o Congreso Cósmico, que en realidad su nombre es Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. ¿Y qué es lo curioso de esto? Lo curioso es que compromete a una serie variopinta, sobre todo activistas. Lo más relevante es justo todas las formas de compromiso social, el tema del feminismo, las mujeres, ecologistas, subversivos, militantes de derechos humanos, lo que figuran ahí, una serie de documentos, ¿no? Y, y acá en el Perú también cobra relativa fuerza porque aquí se encontraba eh, un ideólogo que desarrolló una serie de propuestas con mucha fuerza, que es Peter Waterman. En la parte superior de la diapositiva ven ustedes una pequeña carátula, un libro verde que dice Los nuevos tejidos nerviosos del internacionalismo y la solidaridad. Esa persona, Peter Waterman, estuvo acá cerca de 20 años y considera el Perú como uno de los casos más exitosos en lo que es el desarrollo de activismos y ONGs. Bueno, y es a partir de ahí algo que no sonaba tan bien, que pretende desarrollarse de una manera mucho más fuerte y empieza a adquirir forma. ¿Mm? Y empieza a adquirir forma. ¿Cómo desarrollar un nuevo internacionalismo que sirva de vector a esta ideología? Y estamos hablando inicialmente de activismo con lo que todos podríamos estar de acuerdo, pero había que observar justo un aspecto, una razón, una causa que definitivamente, o sea, sirva de elemento aglomerador para toda una serie de organizaciones y movimientos en América Latina. Y ojo, estamos hablando de algo, de un nuevo tipo de socialismo. Como ellos mismos se expresan, como decía Mariatti, ¿no? Ni calco ni copia, un nuevo tipo. Y completamente adaptado a la realidad de lo que es el país, inicialmente Venezuela, y posteriormente para América Latina. Porque, ojo, uno de los principales credos es el imperialismo, la lucha contra, se supone, las potencias extranjeras. Por lo tanto, estas ideologías marxista, leninista, maoísta, que también son extranjeras, también en algún momento habrían de ser cuestionadas, como ha sucedido. ¿Cuál es el tema interesante? Que haciendo una revisión de carácter, histórico, logran perdón, se me ha ido la imagen. ¿La tienen en pantalla? Sí, está bien Sí, la señor. imagen. Bueno, yo no la tengo en este momento. Ya, muchas gracias. Bueno, lo importante es que justo evalúan primero la evolución histórica que ha tenido el M-19. El M-19, una organización colombiana junto con la FARC. Y es que el M-19 a partir de la década del 70 emplea justo el pensamiento bolivariano, que consolida, expresa este tipo de pensamiento en el año 74, es decir, lo consolida con el robo, la sustracción de la espada de Simón Bolívar. Hecho que es replicado también acá en el Perú por una organización afín, que es una organización terrorista, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y si bien es cierto la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también desde la década del 70 venían empleando este tipo de pensamiento, no es sino hasta el año 89, donde a través de una resolución de su segundo pleno del Estado Mayor Central, lanzan su campaña bolivariana por la Nueva Colombia. Es decir, ya ambas organizaciones desarrollan un concepto primordial básico de lo que es el pensamiento bolivariano, pero orientado inicialmente a la lucha antiimperialista, a la soberanía, a la independencia, al no intervencionismo. De manera simultánea, toda esta corriente venía desarrollándose en Latinoamérica, pero de manera simultánea ya en la década del 70
ya existía un proceso en embrión liderado por el entonces, bueno, por el comandante Hugo Chávez. En el año, bueno, él venía también desde la década del 70. En el año 83, con ocasión del bicentenario del nacimiento de Bolívar, él conforma lo que se llama el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que hace uso también del pensamiento de Bolívar inicial, aprovechando bueno, las tres ideas básicas que acabo de comentar: antiimperialismo, soberanía e independencia, integración, unión. Y a partir del año 99, cuando asume ya la presidencia de Venezuela, es cuando le da fuerza a este proyecto de carácter ideológico. Y aquí resulta importante. ¿Avanzó la página, por favor? Bueno, Se ha congelado. Se mantiene en la misma página. ya. Es una lástima. Bueno, voy a procurar. Entonces, es importante aquí que se desarrolla cómo integrar este pensamiento bolivariano, este pensamiento de Bolívar, a lo que es justo un nuevo tipo de socialismo. Darle las características de un vector ideológico para el marxismo, leninismo, maoísmo. ¿Cómo hacerlo? Y es aquí donde tiene una participación muy importante, una ideóloga chilena, eh, que sale de Chile después de la caída de Salvador Allende y se dirige para Cuba. Y es Marta Hernecker, quien después adquiere, bueno, se casa con Manuel Piñeiro, quien es jefe del G2 cubano. Y es importante porque en los medios de comunicación que usted pueda encontrar en redes, inclusive, es, es importantísima la labor que desarrolla ella como ideóloga de lo que se llama el pensamiento bolivariano. Es una labor que hasta la fecha existe, ¿no? Hasta la fecha existe. Con ella se aprovecha lo que se denomina el árbol de las tres raíces y posteriormente nace una cuarta. Este árbol de las tres raíces toma en consideración tanto el pensamiento de Bolívar como el pensamiento de Ezequiel Zamora, el general del pueblo, y el del profesor, ¿no? Simón Rodríguez, ¿no? El profesor Simón Rodríguez. En el tema de lo que es la raíz bolivariana, ya he mencionado lo que se emplea, el tema de la lucha contra el imperialismo, el tema de unión, integración y soberanía, el tema de Ezequiel Zamora, el tema de justicia social y unidad cívico-militar, porque él es considerado como el general del pueblo, y el tema de Simón Rodríguez como un mentor de Bolívar, de quien se adquiere el tema de la importancia del desarrollo de la educación para formar hombres libres, educación y cultura. Este, a la muerte de Bolívar en el año 2013, sucede un congreso organizado por el Partido Socialista Unido Venezolano, y en el cual se declara a, a Hugo Chávez como la cuarta raíz, como el ideólogo que ha logrado unificar estas tres raíces, estas tres líneas de pensamiento para dar paso a lo que se llama el pensamiento bolivariano. ¿No? Almirante, mil disculpas, si me permite, podría volver a intentar proyectar, poner su exposición. Acabo de reiniciar el procedimiento. Sí, cómo no. Tengo ahí, ¿lo tienes? Sí. Juan Carlos. Corra la siguiente, almirante, a ver, para probar. No corre, lamentablemente no lo tengo. ¿Ustedes la corren con ustedes? No, se queda congelada en M19 FARC. Mm, Mm. Si me la transmite, yo la puedo proyectar desde acá, si es que si le es más fácil. ya, mil disculpas. Aníbal, ¿por qué no pruebas solamente presentándola sin
presentando la diapositiva, pero sin usarla. Ya, ahora sí, ya pasó. Está sin audio. Sí, sí. Ya podemos ver la exposición, almirante. Ahí, Sí, almirante, ya podemos ver la exposición. A ver, pruebe ahí sin poner pantalla completa, a ver si la podemos ver. Puede pasar a la siguiente para probar. ya. A ver. Sí, está corriendo. Ya, perfecto. Entonces estamos hablando de cuatro dimensiones. Una dimensión histórica, que lógicamente conocemos la historia de Bolívar, fácilmente puede ser explotada, básicamente. Una dimensión política discursiva, que hablamos pues de que existe en realidad toda una serie de líneas de pensamiento que pueden ser explotadas fácilmente y por supuesto distribuir lo que son sistemas educativos como universidades y colegios, cosa que se hace cosa que se hace. Existe cátedras, o sea, en Venezuela sobre este tema, sobre el pensamiento bolivariano. Importante, como no estamos hablando de marxismo, leninismo ni maoísmo, vemos que existe una dimensión pragmática. Es decir, estamos hablando simplemente de lo que es justo pensamiento bolivariano, que apela a la integración, apela a un aspecto antiimperialista, apela a un tema de soberanía, y lo que se busca es de ampliar la base social en una dimensión pragmática. Y por supuesto, en base a los tres pensamientos que ya indiqué, lo que se compromete a esta base social con una dimensión emancipatoria. ¿Por qué interviene Marta Jenner, que como yo había adelantado y está en la parte inferior, es, perdón, superior derecha de la diapositiva? Porque se dan con durante este proceso de integrar este vector ideológico, ¿m? Se dan con la sorpresa de que existe un artículo, un artículo que ha sido publicado en 1858 por Carlos Marx, donde critica casualmente a Bolívar y hace una serie de calificativos respecto a lo que se constituye, a cómo él lo ve en esa época. Como verán ustedes, son básicamente casi poco más de 2 décadas en la cual se hace esta apreciación de Simón Bolívar por parte de Carlos Marx. Y este es un primer escollo que tienen que superar. Y es importante, o sea, yo digo es una genialidad, porque lo que deciden es bajar, o sea, del pedaño, de la posición que tenía Simón Bolívar como héroe, y deciden exponerlo como hombre. Es decir, alguien que pudo cometer errores. Bolívar el hombre. Y por supuesto mucho más cercano a la población. Encargado de esto es Marta Henecker, como ya expuse. Ya hablé sobre el tema del árbol de las tres raíces y la cuarta. ¿M? Y aquí encontramos un tema interesante. ¿M? Recordemos, en el Perú, las figuras, la iconografía senderista, Marx, Engel, Lenin, Stalin, Mao, Mariátegui, Gonzalo. Para el tema de Mao, Engels, Marx, Stalin, Lenin, Mao. Pero por supuesto, como teníamos que adaptar, o se tenía que adaptar esta, este vector ideológico, un pensamiento bolivariano, hacerlo mucho más local, mucho más regional. ¿M? Un nuevo socialismo, un socialismo de nuevo tipo, es que se formula casualmente, ¿no? Zamora, Rodríguez.
Bolívar, Chávez. ¿Mm? Entonces, lo que observamos es un patrón común con otros procesos de elaboración ideológica de la narrativa. ¿Qué vemos? Se adaptan teorías revolucionarias internacionales a contextos nacionales. Por supuesto, se personaliza en torno a una figura carismática. Y, lo más importante, que una serie de textos adquieren pues son considerados como una fuente que son incuestionables. Avanzamos. El tema de la Gran Colombia y la Patria Grande. Como ya expresó el doctor Guevara, Gaetano Guevara, y el mismo Almirante Gamarra, el proyecto de la Gran Colombia es un proyecto político, un proyecto geopolítico que involucra la formación, casualmente, integrada de un Estado que hoy lo conforman 4 países. Y este proyecto dura 12 años, de 1819 a 1831, y comprende, ¿no?, Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela. Acompañado con este proyecto geopolítico, político, ¿no?, va un proyecto mucho más amplio, pero que tiene un aspecto casi abstracto, pero que perdura hasta la fecha. Entonces, el concepto de patria grande es un concepto que abarca la integración, la unión, la lucha contra el imperialismo de toda América Latina, de toda América Latina. Es un proyecto que está siendo explotado hasta la fecha. Este, este proyecto también abarca parte del Caribe y resulta relevante. La adaptación tanto del proyecto de la Gran Colombia como el proyecto de la Patria Grande ha evolucionado y ha sido modificado, como comenté, por Marta Hanecker hacia lo que es el socialismo del siglo XXI, acompañado junto con su esposo al fallecimiento de Moriño, el jefe de G2 cubano, Michael Lebowitz, y hacen la integración de lo que es el pensamiento bolivariano al tema del marxismo, básicamente, marxismo-leninismo, ¿no?, para dar origen a lo que se llama hoy socialismo del siglo XXI. Como hemos visto que es un proceso de adaptación al aspecto local, al aspecto regional, ¿no?, a cada particularidad, y sabiendo que Latinoamérica, la América hispana, es una población de características completamente conservadoras, inclusive, o sea, se fusiona, se mezcla conceptos dentro del católico, el cristianismo, dentro de lo que es el pensamiento bolivariano. Y esto se debe casualmente a la participación, nuevamente, vuelvo a repetir, de Marta Hennecker, quien ve ella la necesidad de adaptar a los nuevos cambios, a las actuales coyunturas, a las nuevas formas de pensar y poder enfrentar de una manera efectiva, o sea, la caída, prácticamente, o sea, lo que apuntaba a la desaparición, si es que no se tomaba una serie de acciones, de marxismo, leninismo, maoísmo. Bueno, el ascenso de Gustavo Petro en el año 22 marcó definitivamente y significó para Hugo Chávez en Venezuela y para Cuba también un respiro y tal vez también el impulso a este proyecto de pensamiento bolivariano. Bueno, durante todas sus presentaciones, sean de carácter oficial o no oficial, de su asunción como gobernante de Colombia, ha hecho alusión a lo que es la patria grande, alusión a lo que es la Gran Colombia. Pero este año de manera particular, es cuando se ha expresado y ha hecho de manera oficial, ya, eh, ha expresado la necesidad de revivir este concepto de la Gran Colombia y apuntar hacia lo que es la patria grande. ¿Mm? Inclusive, justificó su visita, bueno, su asistencia a la ceremonia de asunción como presidente del Ecuador, el presidente Noboa, la justificó para llevar a proponerle nuevamente este proyecto gran colombiano. Bueno, y como un tema de actualidad, que no quiero dejar pasar de lado, que tiene que ver justo con el cartel de los soles y la posición que aparentemente, bueno, está siendo interpretada de esa manera, ¿no? Eh,
como apoyo a Nicolás Maduro y apoyo al Cartel de los Soles, donde nuevamente expresa una serie de opiniones relacionadas con este concepto, Gran Colombia y la Patria Grande. Eh, no solamente estamos hablando de narrativa y discurso, también estamos hablando de simbolismo, y también desde la asunción de su gobierno también emplea con mucha frecuencia la bandera del M-19. Simbolismo. La bandera del M-19 fue creada para representar justo el tema de paz entre liberales y conservadores dentro del contexto del conflicto colombiano. Pero no reflejaba eso, sino reflejaba a aquellos colombianos que no estaban comprometidos en con este conflicto, sino con la paz. Hoy, ese tema del M-19, esa bandera va más allá. No habla ni de izquierdas ni de derechas, sino habla de un pensamiento justo que va a obra, un pensamiento bolivariano que va en provecho de la patria grande. Ya mencioné este tema, las expresiones de Gustavo Petro con relación al cartel de los soles y al cabecilla de este cartel, Nicolás Maduro, donde habla pues que este tipo de conflicto de desarrollarse involucraría a toda la región gran colombiana y por supuesto habla de una afectación a la soberanía de toda la patria grande de Bolívar, que es el tema más importante. De lo que he podido expresar rápidamente por cuestiones de tiempo y también mil disculpas por las dificultades de carácter técnico, hace necesario plantearnos algunas interrogantes. Entre ellas, ¿es el pensamiento bolivariano una instrumentalización política de la figura histórica de Bolívar? Y todo apunta a que sí, por lo que se acaba de exponer. El hecho de la actuación en particular, de una ideóloga que está desde la década del 70 y presta asesoría de manera personal, ha prestado asesoría a Hugo Chávez del año 2002 al 2006, ¿no? Marta Hennecker, y es considerada como una de las principales difusoras del movimiento socialismo del siglo XXI. Entonces sí, ha habido una apropiación selectiva de elementos del pensamiento bolivariano, lo que pone en cuestionamiento su apego a la fidelidad histórica. Y de lo mismo, constituye una adaptación legítima del marxismo a la realidad latinoamericana. este, Existe un debate muy serio, pero la idea justo esa era hacer un neomarxismo, un socialismo del siglo XXI que no sea ni calco ni copia. Bueno, pero existen muchas variaciones de lo que era el pensamiento bolivariano inicial a lo que es el movimiento al socialismo del siglo XXI. Y luego, yo creo que acá no puede haber dudas. Representa una vía efectiva para la integración latinoamericana. Entonces, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista real, este proyecto de integración desde el punto de vista del pensamiento bolivariano, pues ha fracasado. Que más que integrarnos, lo que ha hecho es crear bloques. Bloques. Y eso es lo que estamos viviendo en la fecha. Bloques. Una desintegración. Y nuevamente quiero retomar un punto con que inicié esta exposición. Y es el tema de apelar a un nuevo internacionalismo. Y por supuesto, nadie puede estar en desacuerdo con aspectos eh, de integración, de la unión, de la soberanía que corresponde pues a los países de la región, a los países latinoamericanos. Pero tenemos que plantearnos esta interrogante, esta pregunta. ¿Por qué el afán de esta integración? ¿Quién encabezaría esta integración? E importante, ¿cuál sería el marco ideológico y económico de esta? ¿Qué sucede si nos rehusamos a integrarnos? ¿Nos van a imponer este marco ideológico y económico? Bueno, este, estas interrogantes son para ustedes. Creo que estamos a tiempo de responder y tomar una serie de acciones. Creo también que la soberanía se refleja en las decisiones que toman la propia ciudadanía, la propia población, para decidir definitivamente cuál es el futuro que quieren vivir. Y esa es la pregunta. ¿Qué futuro desean ustedes vivir? Bueno, muchísimas gracias y mil disculpas por todas las interrupciones. Muchas gracias, almirante Aníbal Cueva, por la presentación. Lo mismo al comandante Guevara por su excelente presentación. Yo creo que ambos han tocado temas
que va a ser muy interesantes en cuanto a las interrogantes que podamos tener y que formularemos en un momento. Pero antes de eso, lo que cabe es invitarlo al almirante Juan Carlos Llosa Pasos, que es presidente de la Comisión de Historia y además es un conocedor de todos los temas vinculados a los aspectos de la guerra contrasubversiva y a los movimientos ideológicos en esta parte del continente. Y sin más, Juan Carlos, te cedería la palabra para que hagas los comentarios correspondientes a ambas presentaciones antes de entrar al periodo de preguntas y respuestas. Gracias. Buenas noches a todos. Muy agradecido, señor almirante, por la presentación. Quiero felicitar al almirante Cueva y al comandante Guevara por las extraordinarias exposiciones que sin duda nos han aclarado esta visión compleja que es la historia del Perú y la realidad actual de este movimiento que se llama el socialismo al siglo XXI y el pensamiento bolivariano. Empezaría por la conferencia del comandante Guevara, que nos plantea ya de los tiempos de los Borbón de España, con la ascensión al trono de Felipe V, que cambia la forma de gobierno español, afrancesado, porque Felipe V era un duque francés, el duque de Anjou, que asume tras quedarnos sin heredero legítimo. Y la administración Borbón hace una serie de reformas. Una de ellas es, por ejemplo, la creación de estos virreinatos, porque ellos entendieron que era mucho más fácil controlar estos territorios. Anularon los corregimientos, crearon las intendencias, y en general hicieron una serie de reformas militares importantes. Fortalecieron la presencia de los virreyes, de presencia militar a través de los virreyes en el Perú. A partir del virrey Amat, si no mal recuerdo, empiezan a ser generales, incluso hay un almirante también, virrey del Perú, Francisco Gil Taboada. Entonces, bueno, y la cuestión es que estas, como nos plantea el comandante Guevara, estas nuevas creaciones, principalmente el virreinato de Nueva Granada, lo que es Colombia actualmente, la Capitanía General de Venezuela, como existía la Capitanía General de Guatemala y la de Chile, que tienen un papel importante también en la organización. Y ahí empiezan los problemas que hemos tenido a lo largo de 200 años de vida independiente, con lo que en su momento fue la Gran Colombia y que después fue, digamos, separada en Venezuela, Colombia y en 1830 Ecuador. Bolívar como es la figura central en esto, que antes de ello yo quisiera continuar que, como bien nos ha aclarado el comandante Guevara, pues hay una serie de problemas, sobre todo que se van a agudizar a partir del año 1911, viene el combate de la Pedrera, posteriormente el Tratado Salomón-Lozano, la figura de Leguía, ¿no es cierto? La figura de Leguía, que es una figura compleja, cuestionado por este tratado y otros más. Pero claro, la presión de Estados Unidos, la visión modernizadora que trae Leguía, o que lleva al poder en estos 11 años, busca un poco poner el cierre a todos los problemas fronterizos. Que desde un punto de vista de mirar hacia adelante, piensa que es la manera de vivir lo que se viene en el futuro del Perú,
hay que deshacernos de estos problemas. Y el problema más difícil, el problema más duro de Tacna y Arica. Y ahí se sacrifica, pues, el tema de la frontera con Colombia, ¿no es cierto? El margen, todo lo que es el área la Caquetá, el río Caquetá, nuestra frontera llegaba hasta el río Caquetá. Y, bueno, los problemas que han venido con Leticia y la guerra del 33, el asesinato del presidente Sánchez Cerro, que muchos lo atribuyen a esta decisión o esta voluntad que tenía Sánchez Cerro, presidente elegido constitucionalmente el año 1931. El presidente constitucional, hay que recordarlo siempre, fue asesinado vilmente. eh, Él estaba por defender los derechos del Perú en la frontera, recuperar Leticia, y incluso una fuerza naval de avanzada, cuando Colombia prácticamente no tenía armada. Y esto posterior tiene algunos efectos, ¿no? Es decir, están directamente involucrados en la modernización o el resurgimiento de la Armada colombiana. Nosotros, a su vez, buscamos un acercamiento con Venezuela. Todos sabemos que, por ejemplo, el famoso presidente Pérez Jiménez, Manuel Pérez Jiménez, estudió aquí y pasó una temporada después de haber salido de Venezuela por problemas que se conocen, hasta que finalmente murió en España. Entonces hay una relación muy estrecha con Venezuela, a fin de contrabalancear un poco la relación que está habiendo entre Chile con Colombia. Entonces, el tema con Venezuela, si es cierto, no tenemos frontera, ha sido un asunto siempre de observación de a estadistas nuestros. Como fuere, este problema se soluciona en el 34, pero siempre van a quedar eh, algunas situaciones de orden morfológico, geográfico, en la zona. Yo tuve la suerte de servir en la Amazonía el año 2020 y tomé conocimiento de ese tema, y era un tema que no se ha querido tocar mucho tiempo, que ya venía de antiguo, ¿no? Entonces, el, de alguna manera, lo que nos revela Juan de Guevara es la vieja tendencia en la región de buscar a ciertos gobiernos problemas fronterizos para utilizarlos para la política interna, ¿no? Eh, También hay que observar que la relación entre primero la Gran Colombia y después Colombia, fundamentalmente con la Gran Colombia, que tuvimos una guerra en 1828, no fue buena porque principalmente pienso yo de que es el primer gran proyecto que hay en Latinoamérica, es porque no solamente se iba a limitar a la Gran Colombia, sino también iba a abarcar hasta Perú, lo que era Perú, y posiblemente eso trajo consigo de alguna manera la creación de Bolivia, ¿no es cierto? Que también es un tema interesante a comentar, pero que no es el momento, pero que es un elemento también de esta ecuación, ¿no? Lo cierto es que fracasa esta idea panamericana, la constitución vitalicia, y Bolívar se centra un poco en este proyecto de la Gran Colombia, que finalmente él va a ver derrumbarse. Eh, Llegamos al siglo XX, como decía, y lo que bien se ha explicado, pero lo que sí puedo decir es que, si bien es cierto, con Colombia actualmente tenemos una relación muy estrecha, trabajamos las Fuerzas Armadas de manera conjunta, eh, fronterizos que tenemos, de crímenes, delitos transnacionales, la FARC, la GAOR principalmente, como se conoce. Entonces, pero somos países limítrofes que tenemos una tradición de conflictos y de problemas que se han ido pues manejando con el tiempo de manera más seria y más profesional, pero eso no quiere decir que un problema
aparentemente muy, muy menor, muy manipulado desde el punto de vista político, no puede escalar a algo mayor. Yo creo que eso es por ese lado la lección que nos puede dejar en cuanto a, de mi punto de vista, lo que se ha referido a la exposición del comandante Guevara. Es decir, tenemos una frontera común con Colombia, donde hay muchos problemas. Este asunto ha sido aprovechado políticamente, como lo aprovechó Durán Ballén en el año 95 para involucrarnos en una guerra. Ahí había donde nos hicieron falta los MiG 2000, los Mirage 2000, que fueron miserablemente revendidos, algo que nunca se va a investigar o nunca se va a hacer. Entonces, estos temas de seguridad nacional, a veces no somos muy serios y lo dejamos pasar. Ahí hay un tema de seguridad nacional en este asunto de la isla Chinchería y el poblado de Santa Rosa, que puede diluirse, pero va a estar ahí. Y tenemos un problema de presencia en esa importante zona, esa extensión de más o menos 1.300 kilómetros, si no me recuerdo, de frontera, o sea, que lo tenemos descuidado y que imaginémonos pues de tener un mayor éxito Petro o sus comunistas, ¿a qué podía con la mente Cueva sobre este pensamiento que buscase a la fuerza extenderse más allá del río Putumayo? En cuanto al tema, muy interesante tema, que tiene que ver mucho con filosofía política y con un estudio muy particular y que poco se escucha, poco se puede leer, sobre este concepto, este disfraz que sería el pensamiento bolivariano y el pensamiento, el socialismo del siglo XXI respecto al neocomunismo, ¿no es cierto? Los comunistas, como todos sabemos, se quedaron un poco sin banderas al final del siglo XX. Fue una catástrofe para ellos la perestroika, después la caída del muro de Berlín, y se dieron cuenta pues que el marxismo, el socialismo científico de Marx, no había pues dado todos los resultados que ellos habían seguido, y buscaron otras formas de mantenerse en vigencia. Evidentemente ya no se podía hablar abiertamente de dictadura del proletariado, ¿no? Estos grandes, esto ética y con todo lo que tenía, había fracasado rotundamente. Entonces eso ya era algo que quedaba totalmente en desuso y había que buscar nuevas formas. Bien lo señalado el almirante Cueva, a través del Partido de Trabajadores de Brasil, que se llama la primera chispa, que va a dar para impulsar el Foro de Sao Paulo, el pensamiento bolivariano. Y ahí me llevo al tema de la cultura. Es la cultura el nuevo elemento, que no es tan nuevo en el pensamiento marxista, dicho sea de paso, pero en realidad es de los años 30 con Antonio Gramsci, que es el primero que empieza a buscar una variante, ¿no? Dice, no, deja a un lado un poco digamos, la visión marxista ortodoxa, economicista, materialista, por la variante de la cultura, es decir, cómo cambiar la mentalidad de las personas va a hacer que el comunismo o un movimiento de estos que llega al poder. Eh, la figura de Bolívar, que como bien ha señalado el almirante Cueva, criticada por Marx, no es pues, precisamente una figura, si vamos a la esencia del personaje que fue, un hombre que podría estar vinculado al marxismo, ¿no? O al comunismo. Tal vez es un bonapartista, este movimiento autoritarista y con una visión pues grandilocuente de la realidad y con una ambición muy grande de extender, eh, digamos, extensión territorial y una forma
de tener influencia en su país y en países que se conquisten, ¿no? Y eso es heredado de un pensamiento de romano y cesarismo también. Son varias corrientes que Bolívar, estando en Europa, bebe de eso y quiere ser el Bonaparte de América Latina. Y todo esto se frustra, como se le frustró. Estos pensadores que ha mencionado esta, esta comunista chilena, que habla de la forma hábilmente de adaptar las características de este personaje y su visión integradora para venderlo de tal manera que no vaya a entenderse como que es una continuidad, un nuevo marxismo, ¿no? Las banderas que bien ha señalado el almirante Cueva, definitivamente al antiimperialismo que es tan antiguo en Latinoamérica, eh, esta unión de los pueblos originarios, estos brazos que se extienden hasta Bolivia, en fin, eh, la figura de este hombre. Y eso nos lleva a pensar también que no es como, digamos, como sucede en Europa de repente, el pensamiento, ideología, sino es más adaptar seguir a un personaje, como en su momento lo fue Guevara, ¿no? Como en su momento también, obviamente, Castro y otros caudillos sobre las cuales se han generado corrientes de pensamiento, o acción política, diría yo, más que corriente de pensamiento. Lo cierto es que Bolívar es utilizado para sus particularidades, su genio también como hombre, como político, como pese a que fue sin duda algún enemigo del Perú, las circunstancias lo convirtieron en eso, pero la verdad que el asociar estas, digamos, directrices políticas con esta figura ha tenido cierto éxito, pero no el que se previó, porque yo creo que uno de los aspectos fundamentales ha sido la muerte de Chávez, porque el liderazgo de Chávez era muy importante, tal vez hubiese sido mucho más peligroso. Y ahí viene el tema, ¿no? Para mí todos estos pensamientos son peligrosos para el sistema liberal, para el sistema democrático, eh, y que porque es una amenaza precisamente a las libertades. Lo vemos en Venezuela y ahora con Petro, que claro, digamos que con Petro la cosa no le ha salido tan bien, pero el peligro está ahí. Debemos mirarlo aquí con mayor atención. El gran conocimiento que tiene el tema, el almirante Cueva, debe ser mucho más difundido en nuestras escuelas de guerra, por ejemplo, en Fuerzas Armadas. No se conoce nada de esto, no se conoce a Gramsci, no se conoce al pensamiento bolivariano, el pensamiento, el socialismo del siglo XXI, como que un poco, pero eso son amenazas para la seguridad nacional, sin duda alguna. Y puede ser que en algún momento tengamos que enfrentarlas directamente. Ahora hemos tenido un pequeño, digamos, ensayo, ¿no? Una pequeña bravuconada de este sujeto que está con muchos problemas y que y acaba, claro, la derecha colombiana acaba de tener un revés con la muerte de Miguel Uribe, pero se repondrán, porque es distinto acá, la cosa funciona de manera más institucional. No en vano han tenido grandes partidos, el liberal conservador hasta el año 91, que se tornaba en el poder. Bueno, en Venezuela pasó algo parecido, con tanto punto fijo, la socialdemocracia y la democracia cristiana, un pequeño partido más, se alternaron el poder hasta que eso desgastó y sube al poder Chávez, y todos sabemos la historia. Entonces, yo creo que para concluir, estos fenómenos y estas corrientes políticas que se están dando, que llegan hasta Bolivia, porque si uno mire en lo que es Argentina, por ejemplo, esto no se ha dado, no ha alcanzado este pensamiento colonial, porque ese era territorio de San Martín, ¿no es cierto? Chile y Argentina, ahí no llegó
de haber sido parte de lo que se conversó en la reunión de Guayaquil entre ambos libertadores. Y entonces, por ejemplo, el kirchnerismo ha utilizado un concepto parecido a través de dos esposos también, ¿no? Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, dos socialistas que han escrito mucho, y esa filosofía política que ellos han, a través de sus textos, ha sido parte del fundamento ideológico que ha empleado el kirchnerismo en los últimos 20 años. ¿No es cierto? Entonces, ellos también, si vemos si hay una comparación, ellos también tienen sus grupos ideológicos que adaptan un poco este neomarxismo que está latente, que está muy claro en Europa, que ha tenido grandes triunfos, grandes batallas, por lo que decía Almirante Cueva, es decir, la explotación de las minorías a favor de ellos, que ahí donde hay una confrontación, ahí han estado, en, para ir en contra del orden establecido de la sociedad occidental y cristiana como la conocemos, y en Europa han tenido mucho éxito, están teniendo, y por supuesto el elemento musulmán también contribuye. Pero esto ha sido pensado hace mucho tiempo. Y repito el nombre de Antonio Gramsci y su famoso cuaderno de la cárcel. Es una teoría, un hombre que ha sido muy estudiado, en el Perú muy poco del otro lado, que hay que estudiarlo, es decir, de los que creemos en la democracia, que tenemos un pensamiento conservador que se opone a todas estos totalitarismos que están subyacentes, que pretenden imponer modelos que ya han fracasado. Porque eso es el pensamiento bolivariano, eso es el Foro de Santiago. Estos comunistas no se han rendido, están ahí y lo tenemos en nuestro país. Por eso que esto que estamos observando en Colombia es un motivo importante para analizarnos nosotros, analizar nuestra realidad política, analizar nuestra seguridad nacional, cómo la hemos venido descuidando. En la Amazonía, cuánto está amenazado por ese frente nuestra seguridad. No se trata solamente de creer que vamos a ser amigos de colombianos siempre, sino que tenemos la obligación de ver, y que no se puede solucionar solamente con la presencia de las vías, que es importante, pero que en realidad es un paliativo para una situación que tendría que tener una solución mucho más amplia. Bueno, yo con eso quiero terminar. Le agradezco nuevamente al almirante Gamarra por la invitación, al almirante Miletich, presidente del instituto, por permitirme dar pequeñas, pocas ideas. Dejar en claro también que lo que mencionó el almirante Cueva, hay un hilo conductor también con el MRTA. El próximo año Olay va a salir libre, entonces, yo creo que tal vez se esté gestando un M-19 nuevamente. Estemos atentos a esos peligros porque va en contra de la libertad, de nuestra libertad, de lo poco que hemos avanzado como un país con un sistema democrático con cierta, pequeña, pero algo de estabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, almirante Llosa, por estos comentarios valiosos que enriquecen aún más esta conferencia. Ahora, a la apreciada audiencia, ahora damos inicio al periodo de preguntas. Agradeceremos que sus consultas sean breves y directas para permitir la mayor participación de personas. Pueden pedir el uso de la palabra a través de la plataforma. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Almirante Miletich, por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Qué pasó en 1934 con el presidente Benavides respecto a este tema? Era tanta la presión de Estados Unidos, era conveniente no tocar el tema porque ya había sido cerrado unos cuantos años y aprobado por nuestro Congreso. ¿Qué pasó en detalle? ¿Por qué un general del ejército, como había sido Benavides, que había peleado en el combate de la Pedrera, ¿por qué no tomó una acción más importante en ese momento, cuando ya había fallecido el presidente Sánchez Cerro y él estaba a cargo? No sé cuál de los dos expositores podrá aclararme ese punto. Mediante buenas noches.
Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo el héroe de la Pedrera, cómo el teniente coronel cambia su modo de pensar en general? No fue así. Lo que sucede con Benavides es que Colombia venía increciendo en el sistema de adquisición de armamento. Nosotros veníamos con un armamento que, si bien es cierto, así como Leguía había cedido el tema diplomáticamente, pero no olvidemos que las últimas misiones francesas en el ejército habían sido contratadas con aviación. Y la Marina tenía un papel importante en la hidroaviación, la primera aviación militar del Perú. Entonces, en ese sentido, Benavides, que conocía el terreno perfectamente, dado que había tenido una marcha de más de 4 meses para llegar con su batallón desde la costa a la selva, entrando por el Abre por Cuya, fue maratónica, un despliegue terrestre desde la costa hasta la selva, y en la selva embarcarse en la cañonera para llegar a la Pedrera, en el río Caquetá. Estamos hablando, pues, de un gran esfuerzo. Y el tema era lo siguiente, ¿no? No teníamos en ese momento, en el año 34, la capacidad militar como para vencer a Colombia. Esa es la realidad del tema. Y creo que, en ese sentido, la inestabilidad política que reinaba con el asesinato del comandante Sánchez Cerro por un militante aprista, y acá también, o sea, así como le digo, le expliqué el tema de Benavides, acá también hay un tema porque va a ser una línea de investigación en el futuro, pasadas las elecciones del próximo año, donde hay un militante aprista que mata a Sánchez Cerro, hay una embajada de Colombia que asila 5 años a Víctor Raúl Ayala Torre, y hay una República de Colombia que le da asilo a Alan García en el transcurso del tiempo. Ese es un hilo conductor y una investigación que más adelante vamos a desarrollar. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias. Buenas noches, José Arnaú. Adelante, Sí, señor. Buenas noches, por ¿cómo favor. estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero felicitar a los dos expositores porque tanto la historia como la parte, digamos, posterior, que es la política, porque aquí hemos sido testigos de dos grandes hilos, dos grandes temas, uno el político y el otro el geopolítico, perdón, el histórico, nos hacen reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo y cómo desencadena este hecho de Petro con respecto a la isla Chinería. Qué bueno que el comandante Guevara, con el que he tenido oportunidad de vestir el uniforme camuflado de jungla en Ucayali, haya mencionado justo la intervención del partido aprista, porque es bueno comentarlo, que mucha de nuestra historia tiene una serie de hechos que no solamente se repiten en el tiempo, en nuestro presente, sino que nosotros en realidad venimos viendo esta manera encubierta de falso comunismo cambiado a socialismo desde épocas de antaño. También tenemos y somos testigos desde la guerra con Chile que se nos hizo implosionar en medio de un esfuerzo de la guerra, en el momento de la defensa de Lima, en el momento que ocurre el enfrentamiento con la Gran Colombia, también se hace implosionar. Y la implosión es de carácter político, más que geopolítico, porque de alguna manera los países atienden el esfuerzo de la guerra, pero no están esperando que se implosione o que se generen variables adicionales desde el interior. En ese sentido, el que habla también de manera aislada e independiente, tiene que desarrollar con cargo a una comunidad dentro de Twitter este mismo tema que acaba de mencionar el comandante Guevara, y es que hay hilos conductores que nos llevan al partido aprista. Por ahí va a ir mi pregunta. Pero también tenemos que darnos cuenta de cuál es el fenómeno y la influencia del partido aprista. Porque tenemos próximas elecciones, tenemos un Petro que está vigente, y entonces, ¿qué ocurriría si es que esta línea o tendencia política se hace del gobierno, se hace del poder? Porque en realidad de lo que estamos siendo testigos a lo largo de nuestra historia es en la patria que se hace del poder. O sea, es decir, no podemos entender cómo se puede haber cedido tanto territorio en aquella época y luego, conforme ha ido pasando el tiempo, tenemos estos asilos en este país, tenemos las conflagraciones y a su vez hay un intento pues de ¿cómo se llama?
tratar de volver a consumar una unión, ¿no? Que nació o que duró tan solo 12 años, ¿no? Entonces, en esa línea, yo, para culminar mi intervención, quisiera sumarme a este espíritu, a este hilo conductor que se piensa desarrollar, porque en realidad nosotros ya hemos vivido esto. Ya el país ha pasado del comunismo de la época de los 30, Eudosio Rabines, Mariátegui, Aya de la Torre, todos ellos sentados en una mesa con Odría, el presidente de su momento, y entonces este socialismo o nuevo socialismo, que es una mutación del comunismo de antaño, ya ha participado de nuestra historia, que de manera, digamos, no solo guerrillera en aquel momento, también fue presentada como terrorismo a través de las acciones del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En ese sentido, yo nuevamente les agradezco la exposición y quedo atento para unirme a este esfuerzo investigativo porque también dispongo de información al respecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la intervención. Si no hubiera alguna pregunta más, Yo tengo sí, una pregunta, Juan almirante. Carlos, para Aníbal Cueva. No sé si Ah, Aníbal podrías ampliarnos un poco más. Me quedó un poco en el aire cómo está ahora el foro de Sao Paulo y cómo está el grupo de Puebla. ¿Cómo ves tú que está manejándose las cosas? Porque una cosa es lo que se ve desde la zona Cuba, Colombia, Venezuela, pero en el sur del continente también hay otro centro, ¿no? Claro que las elecciones en Bolivia probablemente van a cambiar un poco, pero ¿cómo ves lo del grupo de Puebla y cómo su conexión con el Foro de Sao Paulo o cuáles serían las perspectivas a futuro de estos dos movimientos? Muchas gracias por su pregunta, almirante. Es cierto, ambas organizaciones tienen relación, ¿no? El Foro de Sao Paulo mueve, eh, agrupa lo que son organizaciones, básicamente. Mientras el Grupo de Puebla, vamos a decir, agrupa lo que son los think tanks, los pensadores. Y esa es en parte, debería ser su fortaleza. Pero hoy existe preocupación tanto por los elementos, o decir, que propugnan esta corriente ideológica, por lo que se está hablando ya del fin de la marea rosa, o el fin de la marea roja, ¿no? Vemos que el tema de las elecciones en la región latinoamericana, en América Latina, está saliendo, están triunfando eh, corrientes que son completamente diferentes a las que se están propugnando, ¿no? Hay una preocupación genuina. También se está hablando actualmente de lo que puede significar la caída de Maduro en Venezuela. Y la caída de Maduro en Venezuela significaría, o sea, tanto para el Foro de Sao Paulo, que ha marcado una distancia porque está liderado desde Brasil por Ignacio Lula da Silva, quien no ha reconocido o ha pedido que se presenten las actas electorales, ¿no? Un hecho, y ha marcado distancia respecto a la situación que se está presentando hoy día de forma actual. Se está hablando ya una segunda caída de un muro de Berlín, que es lo que aparentemente significaría, y que obligaría definitivamente a que en la región se tomen otra serie de acciones, otra serie de medidas que estoy seguro ya las vienen desarrollando, pero ya se vienen planteando a través de estas reuniones de crítica que son tan propias de la dialéctica marxista, ¿no? Este, por lo pronto, o sea, de los resultados de las elecciones que ya se dieron y que se van a dar el próximo año, vienen elecciones en Colombia, ¿no? Básicamente, próximamente en noviembre en Chile, y lo que se apunta es que va a haber una corriente de derecha, por eso se habla del fin de la marea rosa, que va a ser reforzada casualmente por el tema de lo que suceda, del desenlace de lo que suceda en Venezuela, ¿no? De lo que suceda en Venezuela. Vamos a esperar, este tema es cíclico, y ojalá nos augure por lo menos buenas décadas, si no es más, ¿no? De gobernabilidad, que es lo más importante, porque esto no se va a quedar así. Siempre va a haber nuevas vías, el desarrollo de nuevas vías, nuevas acciones, nuevos replanteamientos, ¿no? Nuevos replanteamientos para poder seguir en vigencia, acoger nuevas banderas de lucha, nuevas formas de lucha, ¿no? Es parte de la teoría leninista, bueno, marxista-leninista, ¿no? Eso sería, almirante. Juan Carlos, ¿me permites?
Almirante Arrate, por favor, Sí, pues lo que puede pasa es, usted, pues, bienvenido, almirante. había puesto en el chat como habían pedido. Pues bien, si bien es cierto que las dos exposiciones y los comentarios estaban referidos a la Gran Colombia y Bolívar y etcétera, quizás por ese motivo no se tocó la influencia que ha tenido, tiene y tendrá Cuba en toda esta estructura que han estado conversando. Porque yo creo que al margen de lo que puedan representar Colombia, Venezuela o el mismo o Brasil, todos sabemos que la influencia de Castro ha sido, sigue siendo y todavía lo seguirá siendo en todo lo que es que lo llamamos neocomunismo, algunos socialismo, otros que es una manera de maquillarlo. No sé en qué sentido los dos expositores podrían ilustrarnos de qué manera Castro realmente ha influenciado y sigue influenciando, digamos, en los pensamientos de esta famosa Gran Colombia. Gracias. Muchas gracias. Almirante, buenas noches. Adelante, Adelante. adelante, Chani. No, almirante, usted, por favor. Sí, Listo, gracias. Este, mencioné yo la idea justo de crear un nuevo internacionalismo y hacer uso, casualmente, de una organización que se había gestado en Venezuela, adoptar un pensamiento y crear un vector que resulte importante para difundir una ideología, ¿no? Una ideología, a través, apelando a la integración, a la unión, a la lucha contra el imperialismo a nivel sudamericano, con sus características propias, muy regionalistas, es una idea que nace, casualmente, de la cabeza de dos líderes, pero esencialmente de uno, que es Fidel Castro. ¿Mm? Fidel Castro. Y para esto recurre a una persona que le he mencionado, que es Marta Henecker, que es una ideóloga, que sale, bueno, a la caída del gobierno de Salvador Allende e inmediatamente está en Cuba. Y en Cuba cumple funciones de asesoría y de difusión y elabora una serie de cuadernos, se llaman cuadernos marxistas, que sirven para la formación básica de todos aquellos, los militantes, bueno, que están dentro de esta filosofía. Pero no tan solo es eso, sino esto va acompañado, el tema ideológico va acompañado también de un proyecto completamente político, completamente político y económico, que es de lo relevante, ¿no? Entonces, no es casualidad de que esta psicóloga, esta ideóloga, ya fallecida, ¿no? Ha sido esposa de Justo Manuel Piñeiro, jefe de los G2 cubanos, y que también tampoco es casualidad que la mayor parte de los países donde existe algún tipo de tendencia de carácter subversivo relacionada justo con organizaciones afines a este tipo de pensamiento, el caso propio inicialmente de Venezuela, el propio Colombia, e inclusive Argentina, Perú, sus diplomáticos forman parte bueno, sean gente de elementos de inteligencia, los cuales han sido reconocidos. El caso de Perú es un caso emblemático. Todo el mundo habla de Gaya Zamora, pero sin embargo, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegamos. Lo que sí podemos afirmar que sí son miembros del servicio de inteligencia. También he mencionado yo, la importancia que tiene el tipo de pensamiento y las previsiones que toman respecto, vamos a decir, a los escenarios futuros, escenarios prospectivos. Entonces, por eso he mencionado también la visión que pueden tener, la previsión ante lo que ya están llamando un segundo muro de Berlín. Y este tema a quien afectaría principalmente aquí en la región es a Cuba. Es a Cuba. Principalmente por el tema energético, el tema de recursos, ¿m? Y el tema de recursos. Porque ya el aspecto ideológico no basta. El aspecto ideológico también para Cuba es un aspecto que manejan para conseguir recursos, acceder a recursos, acceder a recursos. Y ese de ahí es uno de los temas relevantes. Hace 3 años se conformó un consejo del ALBA y le hubo una serie de ideas relacionadas justo al tema a plantear una serie de proyectos. Un proyecto, por ejemplo, se llamaba el ALBA Pesca, ¿no? Entonces, lógicamente, el ALBA Pesca, ¿quién compromete?
únicamente, pues, bueno, con el tema que tenía que ver con el tema de lograr soberanía alimentaria, ¿no? Y lógicamente, ¿a quiénes compromete? A los países que tienen este tipo de recursos. Y el enfoque era casualmente para que todo Sudamérica aproveche este recurso, ¿no? A cambio, justo Alba Salud, si no me equivoco, era el tema lógicamente promovido por la medicina cubana, ¿no? Y una serie de otros recursos que serían a manera de intercambio. Bueno, el tema es así, o sea, sabemos que el tema de Cuba es importante. Cuba desde la década del 60 ha sido la promotora de los, casualmente de los focos guerrilleros, promotora de la subversión aquí en Latinoamérica, y es un tema que va a continuar, es un tema a continuar. Y sí es un tema de ocupación tanto para nosotros como para ellos en la actualidad. El tema tiene otras connotaciones mucho más amplias, lógicamente. Eh, Inclusive cuando hablamos de un nuevo internacionalismo, estamos hablando de retomar proyectos que ya tienen una antigüedad, o sea, han nacido desde la década de 60. Y ha habido inclusive un proyecto de conformar una guerrilla latinoamericana que han hablado de la misma forma, o sea, de la lucha por la patria grande, la conformación de los batallones, o sea, o Batallón América, la participación en una campaña llamada Paso de Vencedores, que unió a una serie de elementos de todos los países que han participado en Colombia, en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, ¿no? Son proyectos de origen común que hoy siguen en vigencia y donde, por supuesto, aquí en el Perú, el caso más emblemático es el de la organización emergetista, eh, el MRTA, ¿no? Organización terrorista, el MRTA, que justo no deja de tener razón, que debe ser un motivo de preocupación, como lo expresó el almirante Llosa, de que el próximo año, en enero, se cumple la sentencia, ¿no?, de Víctor Polay, quien es considerado presidente honorario justo de la coordinadora bolivariana. Bueno, eso sería lo que podría adelantarle, almirante. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Por mi lado tengo una consulta, comandante López de Vinatea. ¿Me permiten, por favor, hacer una pequeña pregunta? Adelante, comandante. Muchas gracias. Primero, felicitar a los expositores, especialmente a Aníbal Cueva. Muy interesante, Aníbal, tu presentación. Te felicito. Yo lo que quería preguntarte es, ¿cómo ves la intervención de Estados Unidos en Venezuela? Eh, el presidente Trump ha decidido ingresar por allá con un criterio, digamos, de lucha contra el narcotráfico. Yo creo que debe ir mucho más allá de eso. ¿Piensas tú de que esto tiene alguna connotación geopolítica que vaya un poco más allá de la intención inicial de enviar fuerzas para la lucha contra el narcotráfico? Comandante, buenas noches. Muchas gracias por su pregunta. Este, bueno, definitivamente tiene una connotación de carácter geopolítico y va a tener impacto en toda la región y más, ¿no? La falta, vamos a decir, el hecho de que en Venezuela se haya determinado, por lo menos, si no es la presencia, la influencia de tres grandes potencias en una coyuntura geopolítica donde existe una disputa por la hegemonía y donde este, se ha escuchado poco acerca de la posición de China, ¿no?, apelando a la no intervención, simplemente eso, de parte de Rusia, de igual manera, de Irán no se ha escuchado absolutamente nada, ¿no? Pero resulta importante, interesante que se han cumplido con una serie de parámetros, factores que permiten la intervención de los Estados Unidos, no tan solo en Venezuela. No vamos a decir, bueno, estoy haciendo un enfoque y no debería decir Venezuela, porque la intervención está orientada hacia el cabecilla, hacia el cartel de los soles, y no involucra a Venezuela. Esa es parte de la narrativa. Han logrado una narrativa, un discurso que es importante y relevante. Ahora, cumple con una serie de factores. El primer factor es el aspecto de legalidad. Estas intervenciones contra este cartel, contra esta organización terrorista, o contra esta organización criminal, como atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, existe un marco legal que le permite actuar. Siendo declarada una organización terrorista, existe un marco legal que le permite actuar. Existe legitimidad en torno a para actuar contra una organización criminal que afecta a toda la región, desde el punto de vista del tráfico ilícito de drogas, existe legitimidad.
¿no? Y si van sumando una serie de factores que lo que se está esperando, creo yo, no va a haber una intervención propiamente en sí, o sea, vamos a hablar de empleo de fuerza masiva, sino tal vez a lo más se esté dando un golpe puntual, demasiado puntual. Si es que antes no se moviliza la población y logra sacar del gobierno al cabecilla del cartel de los soles, ¿no? Son muchos más factores. Yo le agradezco la pregunta, comandante, y de verdad podríamos entendernos un poco más, pero son muchos más factores. Este, está el tema, cuando hablamos de organización terrorista, muchos pensamos que solamente nos limitamos al tema criminal, pero lo que es real, cuando hablamos de una organización terrorista, estamos hablando de organización que tiene relaciones con otras organizaciones terroristas. Estamos hablando de Hamas, Hezbollah, ¿no? También. Entonces, vamos a decir, las repercusiones que tiene son mucho mayores, ¿no? No estamos observando justo la reacción justo de las potencias que disputan la hegemonía. También hemos dejado de lado el tema iraní, que en la región resulta importante por su presencia tanto en Venezuela, tanto en Bolivia, e inclusive su pretensión de estar acá, en el país, ¿no? Pero son temas que ya, bueno, escapan, creo yo, a este foro en la actualidad y que creo podríamos tocarlo en otro momento. ¿Mm? Muchas gracias, comandante. Gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, cedo la palabra para el cierre de este evento al señor contraalmirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, en su calidad de presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú. Almirante Miletich, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Lo único que me queda es, después de todo lo que se ha escuchado el día de hoy, es agradecerles profundamente por la enseñanza que nos están dejando. Muchas veces nosotros a lo largo de nuestra vida, sobre todo en el colegio, no aprendemos muchas cosas relacionadas con nuestra historia. Y precisamente el propósito de estas conferencias es que todos nos ilustremos de detalles que la vida del día a día nos hace que no las tomemos en consideración, pero es muy importante, que precisamente el territorio que tenemos el día de hoy, ustedes han visto el mapa ese en que está mochado por todas partes, nos indica que no se trata de ir de nuevo a una guerra con todos para recuperar el terreno perdido, ya eso es leche derramada. Ahora lo que tenemos que preocuparnos es no perder un centímetro más de nuestro territorio. Y para eso es la importancia de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, si está bien dotada, bien entrenada, indudablemente va a provocar lo que se llama disuasión y va a impedir que cualquiera de nuestros vecinos o cualquier interesado de afuera, porque no necesariamente pues, tiene que ser vecino, puede ser uno de otras latitudes, quiera tomar posesión de algo peruano. Bueno, creo que estas conferencias, por la cual tengo yo que felicitar a quien la organizó, que ha sido el almirante Carlos Gamarra, también felicitar al almirante Juan Carlos Llosa y, y al obrerito que hace todo, que es nuestro querido Juan Carlos Patiño, que es el que está detrás de todos estos detalles. Nosotros damos la orden, pero el trabajo de detalle, el trabajo profundo lo hace él. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Y muchas gracias a todos ustedes por participar, por sus preguntas. Y creo que, como siempre les digo, este día hemos aprendido algo más. Estamos más sabios que ayer, porque hemos aprendido estos detalles que no conocíamos, o que sabíamos solamente superficialmente. Doy por clausurado este evento y los estoy ya invitando al próximo, que vamos a tener una seguidilla de conferencias, por lo menos una por semana va a haber las próximas semanas y ya recibirán la invitación pertinente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luego. gracias. Muchas Gracias. gracias, almirante.
Sí. Buenas Gracias. noches Hasta con luego. todos. Gracias a Saludos. todos. Noches. Buenas noches, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias, almirante. Hasta luego. Felicitaciones. Felicitaciones, buenas noches, gracias. Gracias, almirante. Buenas Luego. noches. Buenas noches. No, Buenas Jorge noches, Guerrero, muchas recién te veo. gracias. Diego, come.